Hola, muy buenas, bienvenidos a Roughing 9001, mi canal de, bueno, un poco el cajón desastre de todo aquello que me interesa y, bueno, a veces pues sale de Linux y otras de videojuegos. Hoy voy a enseñaros cómo instalar un sistema Linux en un USB, un pendrive de estos que cualquiera tiene en casa, de 8 GB, 16 GB, aunque sin duda pues gran parte de este tutorial también va a servir para discos duros externos, solo que bueno, con unas pequeñas diferencias. Para, digamos, llevar a cabo todo este proceso de instalación, que como digo es bastante sencillo, solo vamos a necesitar tres cosas. Un pendrive, un live CD de la distro Linux que prefiramos y un ordenador desde el que bajar esa distro, grabarla en un CD y después ejecutar el live CD, ¿no? Bueno, dado que la idea es de tener un sistema operativo bastante liviano a disposición de, pues bueno, donde lo necesitemos, este tutorial va a recurrir a Crunchbang++, que es un sistema derivado de Debian. Entonces es bastante ligero porque utiliza un entorno OpenBox, creo. Y bueno, esto nos va a permitir trabajar y además con una velocidad bastante aceptable independientemente del hardware. Entonces, bueno, lo primero es bajarse el sistema. En este caso yo recomiendo lo de 32 bits, la versión de 32 bits, para asegurar una máxima compatibilidad con todos los ordenadores en los que posiblemente vayamos a trabajar. Aunque bueno, sin lugar a dudas, si tenéis preferencia por Ubuntu, Linux Mint, etcétera, es totalmente, o sea, vale cualquiera de ellas. Lo único es que a lo mejor el proceso de instalación cambia un poco y a lo mejor incluso con Ubuntu es más fácil, pero bueno, eso solo es una cuestión de gustos. Así que mientras ponéis a bajar la versión que os interesa, en este caso 32 bits, lo que sí es, podéis ir formateando lo que sería el pendrive. Antes de ir al tema del pendrive, voy a explicaros un poco para los novatos y para los que ya lo saben, para recordar conceptos, un poco el sistema de particiones de Linux. Linux tiene tres particiones básicas, pero solo una de ellas es imprescindible. Me refiero a la partición root o raíz, en la que digamos se instala el sistema operativo y todos los archivos de configuración relativos a él, incluido el arranque, salvo que pongamos una partición aparte dedicada. Esta partición raíz, el tamaño puede variar, depende de la capacidad que tengamos en el disco duro, etcétera. Y como digo, es la única imprescindible, es decir, cualquier sistema Linux necesita esta partición como mínimo para arrancar. Después tenemos lo que sería la partición Home, que es la segunda de las tres particiones básicas. En la Home se van a almacenar los archivos de configuración de nuestro usuario, del usuario que utiliza el sistema operativo que vamos a instalar. Esta partición puede estar por separado, como en mi caso, de forma que si tengo que reinstalar el sistema operativo, solo tendría que formatear la partición root y conservaría todos mis archivos y configuraciones en la partición home. Y después estaría la partición de swap, la de área de intercambio, que en este caso no la veis porque llevo muchos años sin usarla y realmente con mis 8 GB de RAM pues no le encuentro necesidad. Y sería una partición, digamos, dedicada a complementar un poco el trabajo de la RAM, que para aliviar la carga de trabajo, sobre todo en programas pesados, de edición gráfica, etcétera. Esa partición, como digo, salvo que tengáis muy poca RAM, menos de 4 GB, etcétera, yo creo que incluso no es necesaria. Y ya os explicaré después una cosa en el tema de los USBs. Entonces, pues eso, son esas tres particiones básicas, root, home y swap. Si solo creáis la partición root, pues la home va a ir incluida dentro de la root. Entonces, si formateásemos, perderíamos todo. Es decir, solo se conservarían los datos si está en particiones separadas. Por supuesto, podemos crear particiones diferentes, dedicadas, por ejemplo, al sector de arranque, al boot. Podemos crear particiones para guardar los paquetes o los archivos temporales. Quiero decir, eso ya es más avanzado, más complejo para las necesidades de cada uno. Y después, evidentemente, también podríamos montar nuestras propias particiones con datos, pero eso ya son otras historias. Entonces,
Mientras estaba bajando el archivo y antes de empezar con el proceso de instalación, yo recomiendo que cojáis el pendrive, lo conectéis, ejecutéis el gparted, por ejemplo, y empecéis a darle formato. Yo os recomiendo que le deis un formato, por ejemplo, de un ext4, que es el que vamos a usar en la mayoría de los sistemas Linux. Le vais a formatear como ext4. Y si es un pendrive de 8 GB, 16 GB, yo recomendaría solo hacer esa partición ext4 y en ella instalar lo que sería la root y que incluiría todo lo demás. El motivo de esto es que al ser un pendrive, pues no veo realmente necesario tampoco separar los datos de la home y tal. Eso, bueno, si queréis hacerlo, pues simplemente tendréis que dividirlo en dos particiones y una sería para el sistema, otra para vuestros archivos. Pero bueno, según gustos ya, eso lo dejo a vuestra elección. Y lo que sí os recomiendo es que si es un USB o un disco duro de estado sólido, un SSD de estos nuevos que son rapidísimos y además muy caros, pues en esos casos no os recomiendo crear partición swap o área de intercambio, porque esas áreas están haciendo lecturas y escrituras continuas del disco duro y al ser el USB y los SSD, al tener unos límites de escritura y lectura, digamos que va a cortar su vida útil de forma ostensible. Por tanto, ya bastante, digamos, va a tirar de lo que es su vida útil tener un sistema operativo en un USB como para encima añadir un área de intercambio. Si fuera un disco mecánico de los de toda la vida, los que tienen los platos que giran, pues sí que podéis crear una partición swap e incluso es recomendable. Entonces, bueno, simplemente aquí formateáis. Esto es más que nada para acelerar después el proceso de instalación. Lo formateáis como X4 y lo dejáis ahí. Y cuando ya tengáis pues el CD bajado de la distribución Linux que hayáis elegido, pues lo grabáis a un CD y bueno, reiniciáis pues con el CD metido en la bandeja y el USB conectado. Dos cosas a tener en cuenta es que la primera es que si el USB lo tenéis conectado en la parte frontal de vuestra torre y no os lo reconoce después el proceso de instalación, pues podéis probar a conectarlo en los puertos traseros USB por si acaso. Y en segundo lugar, si vuestro ordenador ha venido con el sistema operativo Windows 8 preinstalado, seguramente vais a tener que desactivar en la BIOS el Fast Boot y el Secure Boot, creo que se llaman así, los tenía por aquí apuntados, Fast Startup y Secure Boot. Esos los desactiváis porque si no a lo mejor no os deja arrancar pues lo que sería el Live CD. Entonces, una vez arrancado el Live CD, pues nos vamos a encontrar con esta pantalla. En este caso, como digo, es Crunchbang++, pero si es otra distribución va a ser diferente. Y bueno, comentar también que Crunchbang no dispone de Live CD, por tanto tenemos que ir directamente al instalador. Si tuvieseis un Live CD sería un poco diferente, pero no creo que sea, digamos, significativo para entorpecer esto. Entonces, aquí seleccionaríamos Graphical Install, porque nos va a resultar mucho más sencillo manejarnos a través de una interfaz gráfica, y vamos seleccionando pues los pormenores de nuestro sistema, en este caso idioma, en la siguiente pantalla ubicación, a continuación la configuración del teclado. Como digo, estos son cuestiones menores que bueno, vosotros lo afinaréis a vuestras necesidades. Aquí en el nombre de la máquina le metemos un nombre cualquiera, yo le he puesto USB Linux, pero es una forma de identificar a la máquina en un entorno de red. A continuación metemos el nombre de usuario. En esta primera captura lo puse con mayúsculas, pero en realidad tiene que ir con minúsculas. Entonces le metéis un nombre de usuario, yo he puesto Rofo 9001 como el canal. Y a continuación metemos una contraseña. Y después pues la zona horaria, como veis son pantallas típicas en cualquier instalador Linux. Y ahora llegamos al particionado de discos. Este es uno de los dos puntos más importantes de este proceso de instalación en USB. Aquí tenemos que seleccionar una partición manual y vamos a darle a continuar. Y como veis ahora, en esta pantalla nos van a aparecer todos los discos que tengamos. Si veis que tenéis miedo y no estáis seguros del proceso, quizá es buena idea abrir la torre, desconectar los discos duros y arrancar solo con el USB conectado, y así no tenemos ningún problema. Y si no, pues basta con fijarse, tampoco es tan problemático.
Entonces aquí lo que vamos a ver es nuestro USB, como veis es el Kingston Data Traveler de 8 GB con partición X4 porque ya la había particionado. Entonces lo seleccionamos y le damos a continuar, lo que nos lleva a la segunda pantalla en la que primeramente nos va a preguntar cómo vamos a utilizar esa partición. Entonces le damos doble clic en no utilizar y seleccionamos un sistema de ficheros X4 transaccional, que si recordáis pues ya lo tenemos formateado en ese estado. Le damos a continuar y volvemos a la pantalla anterior que, como veis, se ha ampliado con varias opciones. La primera de ellas es formatear la partición. En este caso, si acabáis de formatear el USB antes de reiniciar para instalar el Live CD y todo esto, pues no os hace falta formatearla. Por defecto sí que la formatea, se lo podéis dejar, no es ningún problema. Y en punto de montaje le damos a doble clic en ninguno y seleccionamos pues el sistema de ficheros raíz. Si quisiésemos hacer particiones separadas, uno para raíz, otro para home, etc., en cada partición tendríamos que ir seleccionando pues el punto de montaje correspondiente. Yo en un USB, sinceramente, de 8 GB recomiendo que vaya todo en el mismo saco, no va a haber problema tampoco, y es un sistema para llevar por aquí y por allá, es decir, cuanto menos complicado mejor. Entonces seleccionamos eso y le damos después además una etiqueta. En donde veis etiqueta, le dais doble clic y le metéis un nombre. Yo le he puesto USB Linux, igual que el nombre de la máquina. Después lo de bloques reservados, eso ya os lo pone por defecto, no le toquéis. En uso habitual estándar, si no está en estándar lo ponéis. Y en marca de arranque activada. Es posible que por defecto venga en desactivado, pero se lo vamos a dejar en activado porque va a ser el disco, un disco que a su vez tendrá un sector de arranque para ejecutar el sistema. Y una vez configurado esto, tal y como veis en la captura de pantalla, nos vamos a la opción de se ha terminado de definir la partición y le damos a continuar. Una vez que le damos a continuar, volvemos a la primera pantalla en la que aparecen todos nuestros discos duros y el USB. Y ahora aquí nos pone un resumen un poco del proceso que se va a hacer. Pone una partición primaria de 8 GB, la F es de que se va a formatear, la B significa que es de arranque, boot, y es una partición X4 con un punto de montaje, como vemos, de raíz. Aquí si hubiese varias particiones, pues uno tendría que ser raíz y la otra home. Una vez asegurado que todo está correcto, le damos a finalizar el particionado y escribir los cambios en el disco, y le damos a continuar, y aquí nos pregunta que, bueno, aquí nos va a decir que no hay un área de intercambio, aquello que os he explicado de la swap. Si esto fuese un disco duro externo, normal y corriente, mecánico, aquí en las particiones habría que añadir, habría que tener el USB particionado con un espacio dedicado a la swap, pero como ya os he dicho, al ser un USB o un disco de estado sólido, no recomiendo la partición de intercambio. Entonces seleccionamos no, aquí donde pone desea volver al menú de particionado, no, y le damos a siguiente. Y en siguiente nos va a pedir básicamente confirmación de que todo lo que vamos a hacer pues estamos seguros de ello, y le damos así, deseamos escribir los cambios en el disco. Entonces se empezará a instalar el sistema. En mi caso ya os adelanto que se tiró como 3 horas y media, 4 horas para instalar todo el sistema base, o sea que tened mucha paciencia y si tenéis algo que hacer importante con el ordenador ese día, pues mejor lo dejáis para otro, el tema de la instalación. Bueno, como veis va a ir avanzando por una serie de pasos hasta llegar a varias horas después, como digo, o a lo mejor tenéis suerte y va más rápido, a otras cuestiones que van a requerir vuestra atención, como es el configurar el gestor de paquetes, que bueno, seleccionáis España, esto es básicamente automático. Siguiente. Seleccionáis pues un servidor cercano, en este caso el primero, y sigue instalando y configurando cosas. Esto puede llevar más o menos según coincida. Y ahora viene el segundo punto vital de esta instalación, y es el cargador de arranque, el group. Esto es lo que nos va a permitir iniciar el sistema operativo. Si instalamos mal esto, el sistema operativo estará en el USB, pero no podremos acceder a ello. Entonces, una vez que nos diga dónde queremos instalar el cargador de arranque, tenemos que seleccionar el mismo dispositivo en el que hemos instalado nuestro Linux. En este caso,
ya nos pone aquí USB Kingston Data Traveler, que es el USB, el pendrive que tenemos. Y esto hay que asegurarse muy bien de hacerlo bien, porque si no después no tendremos group y no arrancará el sistema. Así que seleccionamos el que corresponde y le damos a continuar. Y una vez que continuamos, pues empieza ya a instalar y a detectar otros sistemas operativos si los hubiere, y ya finaliza la instalación. Y llegados a este punto, pues nos va a pedir que continuemos, va a sacar el CD del lector, va a acabar la instalación, y una vez acabada la instalación ya podremos reiniciar. Y una vez que reiniciemos, eso va a depender de cada ordenador. En el mío, por ejemplo, es la tecla F12. Le das a la tecla F12 cuando aparece la pantalla de la BIOS y puedes elegir el dispositivo desde el que arrancas. Entonces le daríamos a la tecla correspondiente para elegir el arranque, o bien configuramos la BIOS para que como primer dispositivo de arranque estén los USBs. Y una vez que nos aparece ese selector, pues elegimos el USB y ya nos saldría el group. Podríamos cargar nuestro sistema, en este caso Crunchbase, y en unos minutillos, puede que tarde más o menos, dependiendo del hardware, pues ya estaríamos en nuestro sistema operativo. Como veis, aquí os he hecho una captura también del sistema ya funcionando y ya podríamos trabajar desde él. A diferencia de los Live CDs, esta instalación es persistente, lo que quiere decir es que una vez que apaguemos, todos los cambios y archivos generados van a seguir ahí. Es como un sistema instalado en un disco duro a efectos prácticos. La única cuestión que os recomiendo a partir de aquí es que no instaléis drivers específicos para tarjetas gráficas, etcétera. Porque si vais a estar cambiando este USB de ordenador, va a cambiar el hardware. Por tanto, si instaláis drivers para una tarjeta gráfica, a lo mejor después os da fallo en otra. Y básicamente eso es todo. La verdad es que es un proceso bastante sencillo, pero lleva mucho tiempo y puede que cambie un poco en función de la distro Linux, pero nada que no tenga fácil solución. Así que espero que os haya resultado de interés. Yo estoy encantado de hacer tutoriales para ayudaros. Si tenéis algún problema, pues me lo podéis consultar y si es posible buscamos la solución entre todos. Y si no, pues nada, a disfrutar de vuestro sistema operativo Linux recién instalado en un USB. Así que hasta la próxima, muchas gracias por la visita, nos vemos.